Acompáñenme, mis queridos hermanos, a la lectura de Amós, capítulo 5, los versos del 25 al 27, que dicen así: Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos, y vamos a adentrarnos en nuestra meditación para esta mañana, ¿sí? Una introducción que nos va a mostrar el suceso. Empecemos con el verso 25, ¿no? Que es una pregunta, una cuestión, donde Dios habla a través del profeta a la nación de Israel y le dice: me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Y debemos entender, hermanos, que hay preguntas en las Escrituras que no buscan información. Hay preguntas hechas por Dios que no busca añadir a su conocimiento, pues Él todo lo sabe. Las preguntas de Dios, hermanos, no son para obtener datos, sino para despertar la conciencia. Dios no busca descubrir algo oculto, sino manifestar una realidad, esa realidad de un corazón autoengañado. La criatura, mis amados hermanos, no aporta información, solo responde a lo que Dios ya conoce y está poniendo en evidencia. Un ejemplo de esto lo vemos en Génesis 3 con Adán, ¿recuerdan? Cuando Dios llegó al huerto, Dios ya lo sabía todo porque Él es Dios, ¿verdad? Y Él pregunta: ¿dónde estás? No lo vamos a leer en la pantalla, pero está en el verso 9. Él le pregunta: ¿dónde estás? No porque Dios ignorara la ubicación, sino para confrontar la ruptura de la comunión. También Dios en el verso 11 le pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y esto señala la conciencia de culpa y la entrada en el estado de pecado en el que había entrado Adán y su esposa Eva. Y luego también le pregunta, hace 3 preguntas en total, en el verso 11 en su parte B: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Lo confronta directamente con su desobediencia. Yo creo que los padres de familia saben bien esta dinámica, ¿no? Cuando saben que ya vieron el daño, ya le pusieron las quejas de los hijos, y cuando usted pregunta, dice: ¿qué hiciste hoy? Porque ya usted sabe, no necesita información. Simplemente, como estamos hablando, tú estás confrontando a la persona. Pero en nuestro estudio de esta mañana vamos a mirar cómo primero a quién está cuestionando Dios. ¿A quién cuestiona a Dios? ¿A quién le pregunta a Dios? Y es, como dice Deuteronomios capítulo 7, verso 6, a ese pueblo santo, ese del que la Escritura habla a Israel, ¿no? Le dice: porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Imagínense, esta nación que tenía esta prerrogativa de ser un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios mismo para hacerle un pueblo especial más que los demás pueblos. Ese que tenía esa prerrogativa de proclamar las alabanzas de Dios. El Señor dice que Él mismo lo formó para que proclame sus alabanzas. Isaías 43, 21. Es Israel, mis amados hermanos, que caminó 40 años con señales visibles de la presencia de Dios en el desierto. ¿Lo recuerdan, mis amados hermanos? La nube que los acompañaba de día, la columna de fuego en las noches para no congelarse en ese -0 del desierto, la nube que impedía que los rayos del sol. Nadie sobrevive en un desierto, -40 años al sol del desierto. Estos que Dios les dio agua de la roca, les abrió el mar en 2, Dios les hizo llover maná del cielo, luego codornices. Este Israel, hermanos, que caminó 40 años con estas señales visibles de la presencia de Dios, y sin embargo, Dios declara algo estremecedor al cuestionarles y afirmar: no me adoraste a mí. Una clara revelación, hermanos, de que caminar con el pueblo de Dios no es lo mismo que adorar al Dios del pacto. Y esta es una advertencia solemne, porque el autoengaño religioso florece con mayor facilidad precisamente en esos ambientes
donde la verdad se predica con pureza, donde la ortodoxia es cuidada y donde la apariencia de salud en los labios puede ocultar corazones idólatras. Como el Señor dice en Mateo capítulo 15, versos del 7 al 8. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Una realidad del autoengaño religioso que usted y yo, mis amados hermanos, no debemos subestimar. Por eso, al cerrar este año, donde hemos peregrinado 362 días, casi 365 días, la pregunta no es: ¿viniste regularmente a los cultos? ¿Confesaste la fe correcta? ¿Saliste de la falsa doctrina? ¿Seguimos creyendo lo que es ortodoxo, la sana doctrina? La pregunta más bien es: ¿a quién hemos adorado realmente en este peregrinar? ¿Vienes a la iglesia, pero vienes con el corazón rendido en adoración a Dios, o solo por cumplir un ritualismo? ¿Confiesas la sana doctrina, pero tu confesión nace de un amor vivo por Cristo? Porque a veces hay personas, hermanos, que tienen la doctrina correcta, pero una actitud de corazón incorrecta. A veces hay mentes llenas de teología, pero corazones impuros, corazones insensibles, ingratos, desconsiderados. Hermanos, crees lo correcto, pero esa fe te transforma y te sostiene en obediencia y en esas buenas obras, como dijo Santiago: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, mis amados hermanos, habiendo dejado claro el suceso de Israel en esta breve introducción, entendamos como segundo que esto no solo es una historia, que lo que le pasó a la nación de Israel, que caminó 40 años, que Dios los liberó y les proveyó en el desierto tantas maravillas, incluso que su calzado y su ropa no se desgastara, Dios termina diciéndoles: nunca me adoraron esos 40 años, nunca. Mis queridos hermanos, entendamos entonces el propósito de la Escritura antes de adentrarnos más al tema, al citarnos los tropiezos de la nación de Israel. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y esto queda claro, hermanos, que está haciendo referencia a quién. ¿Quiénes fueron los que pasaron bajo la nube y por en medio del mar cuando se abrió? Israel. ¿Y en qué tiempo? En esos 40 años que de nuestro texto estamos entendiendo que a pesar de todas las maravillas de Dios y de haber sido bautizados en ese mar por medio de Moisés, nunca caminaron con Dios, mis queridos hermanos. Lo que indica que a Dios le pareció bien registrar estos sucesos como lecciones instructivas a fin de advertir a su nuevo pueblo y a las generaciones sucesivas y en otras culturas que Dios es el Dios de la historia y que desea que su pueblo tome en cuenta la historia bíblica para que no repitamos los mismos errores. Hermanos queridos, veamos ese propósito de la Escritura al citar los tropiezos de Israel. Mire que la Biblia no oculta nada, hermanos. No oculta cosas tan bochornosas como el pecado de los hijos de David, los homicidios, las violaciones, las rebeliones. No, la Biblia no ocultó el pecado de sus siervos en ella misma. ¿Para qué? Para darnos un ejemplo, mis queridos hermanos. El propósito de la Escritura al citar los tropiezos de Israel, uno de ellos es ejemplos y advertencias para el nuevo pueblo. Como dice 1 Corintios 16, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Es decir, que cuando Dios nos registra, ¿sí?, los tropiezos de la nación de Israel del antiguo pacto por codiciar y las consecuencias, es para que nosotros tomemos ejemplo, ¿sí? 1 Corintios 10:11 también dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La Reina Valera Antigua dice: y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, que es sinónimo de reprimenda, regaño o reconvención, hermanos. Entonces la Biblia es clara en afirmar también que el Antiguo Testamento registra las vivencias del primer pueblo
para que el nuevo pueblo alabe al Señor. Dice Salmo 102, versos 18. Esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. ¿Aquí de quién estaba hablando, hermanos? De la comunidad del nuevo pacto, que somos nosotros los cristianos. Usted y yo somos comunidad de un nuevo pacto, no del antiguo pacto. Un pacto que se estableció por la sangre que nuestro Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y también, hermanos, nos habla de la finalidad de por qué Dios escribió los tropiezos de la nación de Israel en el antiguo pacto, a fin de que el nuevo pueblo tenga una esperanza. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, sí encontramos ejemplos, encontramos un motivo para alabar al Señor y encontramos esperanza en este nuevo pacto. Dice Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Esto nos deja claro, hermanos, que las cuestiones de Dios a Israel son un llamado urgente, como dice 2 Corintios 13:5, a examinarnos a nosotros mismos, si estamos en la fe. Por eso dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y yo, hermanos, tengo la esperanza que este mensaje en esta mañana pueda ser, presentarle las Escrituras como un espejo donde usted se vea cara a cara y pueda examinarse a usted mismo, pueda probarse a usted mismo, conocerse a usted mismo si Jesucristo ha nacido en su vida, ¿no? Como se repiten en todas las Navidades. La gente celebra el nacimiento de Jesús de hace más de 2000 años, pero Él no ha nacido en sus corazones. Y para responder, hermanos, con honestidad, necesitamos considerar 3 verdades que Amós nos revela y que nos ayudan a examinarnos delante de Dios. Y la primera es que es posible peregrinar con Dios y aún así no adorarlo, como estaba pasando con la nación de Israel. Verso 25 de nuestro texto objeto de estudio en esta mañana, dice, me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Hermanos, ¿cuántos creían que la nación de Israel en estos 40 años adoró a Dios en algún momento? Lo que está diciendo Dios es que nunca le adoraron. Solamente caminaron con el pueblo que llevaba la semilla prometida, pero no adoraron a Dios. Qué triste, ¿verdad? Israel, rescatado de Egipto con esas señales y maravillas, estando en el desierto siendo guiado por Dios con más señales y maravillas, como ya las nombramos, y aún así Dios dice, ¿acaso me ofrecisteis a mí sacrificios? Esto, hermano, nos confronta con una verdad incómoda, y es que la cercanía externa a las cosas de Dios no garantizan comunión real con Él. Además del Salmo 106, esta realidad de Israel es recordada por Esteban en su defensa, donde hace explícito la condición del corazón idólatra de la nación de Israel. Dice Hechos 7:41, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Mire, hermanos, esta nación de Israel, cómo caminaron con Dios 40 años, pero nunca lo adoraron. ¿Cuántos dicen, es que yo soy cristiano desde el vientre de mi madre? Mire, hermanos, no hay tal cosa como que un cristiano desde el vientre de la madre. Quizás seamos elegidos o algunos sean condenados desde el vientre de su madre, ¿verdad? Lo que sí es cierto, mis amados hermanos, es que esta nación de Israel hicieron un becerro de oro a pesar de caminar con Dios. ¿Y cuántos de ustedes dirán, yo tengo 30 años de cristiano? Y la pregunta del millón en esta mañana será, ¿has caminado con Dios esos 20 años de cristianismo? ¿Esos 3 años? ¿Esos 15 años? ¿O has venido como la nación de Israel, caminando con Dios, pero con tus ídolos? Como la esposa de Jacob, ¿se acuerdan de Raquel?
salió del paganismo buscando la promesa con su esposo, pero robó los ídolos de su padre. ¿Y cuántos andamos en esta nueva vida, supuestamente robando los ídolos del antiguo padre Satanás? ¿Se acuerda que dice el Señor? Que los que practican el pecado son del diablo, que Él es el padre de los homicidas y de los mentirosos. ¿Y cuántos dejaron ese padre buscando un nuevo padre, pero le robaron los ídolos y los traen debajo de las faldas? Mis queridos hermanos, ténganme en paciencia porque este es un tema un poco que exhorta y que los llama a un arrepentimiento. Cuando está Esteban narrando la historia de Israel, de que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, no hicieron más que hacer un becerro y ofrecieron sacrificios a ese ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Cuando olvidamos que nada es por nosotros, sino que es de Dios, por quien logramos una y otra cosa, hermanos, terminamos como dice Romanos 11:36, olvidando que de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿cuántos de ustedes alcanzaron a ir a la escuela, al colegio, a una técnica, a una tecnología, a una carrera profesional? ¿Cuántos se especializaron? ¿Cuántos se hicieron magíster o cuántos alcanzaron un doctorado? Hermanos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Si usted ha prosperado no es por su habilidad de hacer negocios, es porque Dios te ha bendecido, porque Él es el que da el poder de hacer la riqueza. Si tú has alcanzado un excelente trabajo, es porque el Señor te ha puesto ahí en su bondad y en su misericordia. Qué triste que esta nación de Israel, cuando levantaron este ídolo, dijeron: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Qué triste, mis queridos hermanos, que usted atribuya lo que Dios ha hecho en su vida a los ídolos, al trabajo de sus propias manos, cuando ha sido Dios el que te ha dado la sabiduría, el que te ha guardado de malos entendidos, el que te ha guardado de despidos injustificados, el que te ha sostenido. Tal soberbia nos lleva a olvidarnos del Señor, olvidamos sus preceptos y nos olvidamos de darle la gloria de vida a su nombre. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 8, versos 17 al 18. En una de estas reprimendas termina diciendo: que no sea que digas en tu corazón, ¿sí?, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Cuántos estamos fallando a esto? ¿Cuántos estamos fallando? Cuando el gozo, mis queridos hermanos, cuando tu gozo y mi gozo se centra, ¿sí?, en lo que creemos logramos nosotros mismos o producimos, es idolatría. Entonces las obras de nuestras manos se convierten en la fuente de nuestro gozo, en lugar de ser el Señor y su redención, como en su palabra Él nos manda en Filipenses capítulo 4, verso 4. Debemos regocijarnos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijados. El motivo de nuestro regocijo no es lo que hemos logrado en nuestras manos, ni atribuirle a nuestra sabiduría y capacidades, cuando todo nos lo da Dios, hermano. Él es el que nos da las habilidades, Él es el que nos da todas las capacidades, Él es el que nos da todas las oportunidades. Él es el que nos ha destinado para estar donde estamos, y a Él debemos darle toda la gloria y toda la honra debida a su nombre, y en Él debemos regocijarnos en que hemos hallado la salvación de nuestras almas. Pero hermanos, entonces olvidamos, como dice Mateo capítulo 6, verso 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuándo? Cuando, mis queridos hermanos, cuando el gozo del cristiano se centra en lo que creemos que logramos o producimos por nuestras manos, es una idolatría. Entonces esas obras de nuestras manos se convierten en la fuente de nuestro gozo, en lugar de ser el Señor y la salvación que nos ha regalado, como manda Filipenses, a regocijarnos en Él, y olvidamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entendiendo
que Él nos va a añadir las demás cosas que en su sabiduría eterna Él destinó para nosotros. Olvidamos, hermanos, lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que por su gracia, ¿sí? El estado de idolatría, la idolatría del corazón, nos lleva a olvidar lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que por su gracia ha cambiado en nosotros, lo que ha transformado, lo que ha mejorado en nosotros, ese terreno santo que hemos avanzado y comenzamos a retroceder. ¿Te ha pasado, hermanos? Que de pronto tú empezaste a venir a la iglesia y te costaba relacionarse con otras personas y Dios te ha llevado a relacionarse con esas personas, a encontrar amistad, coinonía, pero luego encuentra un trabajo que es la bendición de Dios y se convierte en un ídolo que echa para atrás eso y ya no tengo tiempo para volverme a relacionar con los hermanos de la iglesia. Encontré nuevos amigos en ese trabajo, encontré un nuevo deporte y ya he empezado a menospreciar las cosas a las que Dios nos está llamando, que es sembrar para la eternidad. A esto Pablo le llama una fascinación, donde nos recuerda que el corazón puede ser seducido y apartado, ya sea por falsas doctrinas o por ídolos que reclaman nuestra lealtad. Mire lo que dice Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Qué triste es, ¿verdad, hermanos? Que el Señor ha venido trabajando en nuestros corazones. Empezamos a ser buenos padres, padres presentes, no ausentes, madres amantes de sus hijos, que los crían en el temor del Señor, no ausentes sino presentes, esposas reverentes a sus esposos, sujetas como la Biblia lo dice, no esclavas, esposos que aman a su esposa y la tratan como a vaso frágil, empezando a entrar en una comunión perfecta de amistad dentro del cuerpo local de creyentes, adentrándome al servicio de la obra de Dios, viviendo con un buen testimonio ante los de afuera, la gente observando esto en nosotros, pero de repente algo me fascinó. De repente un ídolo que Satanás me puso en la mañana, ¿sí? Porque a veces los cristianos, como escribía una vez un pensamiento en las redes sociales, nos tiene ahí un ídolo, está como un león agazapado mirando a quién atacar, nos tiene algo que nos fascina y todo esto que hemos alcanzado empezamos a echarlo para atrás. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que en la historia de la iglesia podemos ver que tiene Dios que sacudirnos para recapacitar. Qué triste, ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia de Jairo en la Biblia? ¿Saben quién era Jairo? Jairo era el principal de una sinagoga. El principal de una sinagoga. ¿Y saben quiénes eran ellos? Los peores enemigos de Jesús y su ministerio. Los que procuraban su muerte. Los que lo rechazaban como el Mesías. Pero tuvo que venir la calamidad a su casa para que lo sacara de esa estructura donde estaba fascinado y poder venir a Cristo. Qué triste es que a nuestra vida, hermanos, y no es que yo esté diciendo que es que Dios tiene que mandar calamidad y que nos van a venir calamidad, pero qué triste es que el cristiano viva este círculo de que nos fascinamos, nos apartamos de Dios y tengan que venir las pruebas para volver nuestra mirada al Señor. Y olvidamos al Señor, olvidamos lo que Él ha hecho en nosotros, el camino que hemos avanzado, lo que hemos cambiado. Y al olvidar, hermanos, terminamos repitiendo el mismo error de Israel. Una idolatría disfrazada de religión, una religión sin comunión, una aparente adoración pero sin altar, labios que honran pero corazones lejos. Como dice el Salmo 106, los versos del 6 al 7, señalando que no se acordaron de las maravillas de Dios. Dice así: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Y mis queridos hermanos, la memoria corta y el corazón rebelde son raíces del autoengaño de la idolatría. La memoria corta de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que nos ha librado.
todo lo que nos ha perdonado por lo que vivimos, lo hemos olvidado y empieza a brotar raíces de autoengaño, lo que termina en el juicio de Dios, que no siempre es un castigo inmediato, sino permitir que el corazón siga engañado hasta la ruina a lo que están destinados. Mire lo que dice Hechos capítulo 7, versos 42 y 43. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Por lo tanto te enviaré cautivo más allá de Babilonia. Entonces, hermanos, es tan fácil señalar la idolatría en el pueblo católico, esa abierta idolatría a ídolos físicos, pero les digo la verdad, esa idolatría no me asusta, porque Pablo fue muy claro por inspiración divina. Todos sabemos que un ídolo nada es. Y a veces tenemos tantos escrúpulos que si llegamos a un hotel o llegamos a una casa y vemos ahí un ídolo, no puedo dormir. Tienen que sacarlo, pero con el corazón lleno de ídolos, que eso sí de verdad han destronado a Dios de su corazón. Qué triste, ¿verdad? No me preocupa la idolatría del pueblo católico a fin de año, con sus pesebres, con sus santerías. Me preocupa la idolatría del corazón de aquellos que como Israel están caminando con Dios, experimentando las maravillas de Dios en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y aún así que Dios tenga que decirles, nunca me adorasteis. Por eso, hermanos, tengo que traer estas enseñanzas como su pastor, para que cuando muramos y estemos frente a Cristo, Él no nos diga, nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad, sino que nos diga, bienvenido al gozo de tu Señor. Por eso, hermanos, este fin de años, la evaluación no es, ¿hemos escuchado predicaciones? Quizás sé que sí. ¿Hemos participado del culto? ¿Hemos defendido la sana doctrina? Pero debemos más bien es preguntarnos, ¿fue Cristo nuestro deleite o solo nuestro lenguaje? ¿Dependimos de la gracia o de la rutina y de la religiosidad? Porque hay una gran diferencia, hermanos, entre conocer el camino y caminar en él. Hay una gran diferencia. Si es posible peregrinar sin adorar, entonces surge la siguiente pregunta inevitable, hermanos. Si es posible peregrinar sin adorar, que ya nos estamos dando cuenta por la nación de Israel que sí, por el mismo Judas y por tantos herejes en la historia de la iglesia, que sí es posible peregrinar sin adorar. Entonces surge la siguiente pregunta inevitable. ¿Qué ocurre en el corazón cuando dejamos de adorar al Dios de la Biblia o al Dios verdadero? ¿Qué sucede cuando dejamos de adorar a Dios verdaderamente? Hasta aquí, hermanos queridos, hemos visto el suceso de Israel, el cuestionamiento que Dios le hace a Israel, el propósito de la Escritura al citarnos estos tropiezos, ¿sí? Para que tomemos ejemplo, para que consideremos, para que alabemos a Dios y para que tengamos una y para que tengamos una esperanza. Hermanos queridos, también hemos respondido a la pregunta, ¿es posible peregrinar con Dios y aún así no adorarlo? Ahora veamos como segundo lo que sucede cuando Dios no es adorado. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que otros ídolos ocupan su lugar. Un ídolo ocupa su lugar. Y terminamos adorando un ídolo. ¿Sabe que nosotros nacimos con un corazón de adoradores? Y cuando no es Dios el objeto de su adoración, tú buscas algo a que adorar. Dice el verso 26 de Amós 5. Antes bien llevasteis el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiún, ídolos vuestros,
la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Esto es lo más impactante del texto, amados. Israel no dejó de adorar, solo cambió el objeto de su adoración. Veamos la situación original, Éxodo 32:4. Y él los tomó de las manos de ellos, ¿sí?, las joyas, y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Yo no puedo dejar de leer esto, hermanos, sin consternarme. ¿Han visto la película de las 10 plagas de Egipto? Cómo Dios los liberó, cómo luego Faraón los intentó seguir y la columna de fuego que en las noches les daba el calor se interpuso entre ellos, cómo Dios abrió el mar y tragó los carros de Faraón, cómo Dios les dio el maná, y lo primero que hacen es decir que un becerro, que el producto de sus manos ha sido lo que lo ha sostenido, lo que lo ha libertado, lo que le ha dado vida. La realidad de la raza humana, ahora veámosla en Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Qué hizo Israel? Cambió la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hermanos, ellos no abandonaron la espiritualidad, solo la redefinieron. Los ídolos no siempre son imágenes visibles. Como dijo Juan Calvino, el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Hermanos, nuestro corazón todos los días nos tiene un ídolo. Ahora, aclaro para que no me malentiendan, no es malo los ejemplos que voy a dar. Lo malo es cuando ellos se anteponen al primer lugar que Dios debe tener en mi corazón. Hermanos, el corazón es una fábrica de ídolos. Y en la mañana le dicen, ¿y si empezamos a montar bicicleta? No es malo ejercitarse, no es malo hacer ejercicio. Pero si eso empieza usted a sonsacarlo de sus deberes de padre, de madre, de vecino, de ciudadano, de miembro del cuerpo local de creyentes. No es que ahora tengo concursos en los fines de semana. Pero un día el corazón no te va a tener una cicla, te puede tener una maratón. Y si empiezas a correr, que ahora está de moda, ahí están los tenis Nike. No es malo, hermanos, no es malo. No me malinterpreten. Pero si eso te hace ser una mala esposa, un mal esposo, un padre y una madre ausente, y empiezas a descuidar tu relación con el cuerpo local de creyentes, es un ídolo. Así no lo quieras aceptar. Si mañana me tienen el trabajo de mis sueños, el ascenso de mis sueños, el salario de mis sueños, pero eso me lleva a ser un padre ausente, una madre ausente, un mal ciudadano, empiezo a tener que, como Satanás, mentir o ser homicida, abandonar el cuerpo local de creyentes. No es malo que usted diga, pastor, me tocó turnos, no voy a poder venir este mes a la iglesia. Dios sabe que estoy trabajando, Dios lo sabe. Pero si eres tú el que te ofreces para que te llegue una remuneración un poco más amplia a fin de mes, y no era obligación trabajar ese día, pero lo que estás buscando es más dinero, ¿no lo sabe el Señor que es tu proveedor? ¿Sí me hago entender, hermanos? Satanás todos los días nos va a tener un ídolo, una serie de televisión, un paseo. Pero la santidad de Dios, hermanos, decía Calvino, el corazón es una fábrica de ídolos, pero la santidad de Dios es Dios mismo derribando esos ídolos en nuestro corazón para que le adoremos. Ellos no abandonaron la espiritualidad, simplemente la redefinieron. Esos ídolos han evolucionado en el mundo moderno y anidan incluso en corazones dentro de iglesias sanas como las nuestras. Por ejemplo, la comodidad que nos lleva a justificar la desobediencia, el deseo de control que desplaza la confianza humilde en Dios. A veces queremos hacer las cosas a mi manera, como yo las pienso, y terminamos manipulando personas, dañando o violando la libertad de otra persona.
pensando que estoy haciendo las cosas bien para Dios. Recuerde que los fariseos estaban matando a Dios mismo, creyendo que estaban haciendo las cosas bien para adorar a Dios. A veces dejamos que la comodidad, hermanos, nos lleve a justificar la desobediencia. Mire, hermanos, perdónenme que diga esto, pero ¿sabe qué es triste a veces? Decir que no puedo ir a la iglesia porque estoy enfermo, pero cuando es un paseo voy hasta enfermo. A uno le puede doler la cabeza y solo Dios sabe cuando a uno le duele la cabeza y no puede uno moverse. Sufro de sinusitis y a veces duro 3 días con dolores de cabeza y vengo aquí, hermano. A veces la sinusitis ni la pasta le quita a uno. No hay medicamento que le controle eso a uno. Y aquí he venido. Sufro de insomnios, a veces duro 2 días sin dormir. Y aquí he venido hasta con 3 noches sin poder dormir. Y los que son allegados a mí saben que es verdad. Y aquí he estado, hermanos. He dejado a mi esposa en la casa bajo un cuidado sabio, cuando ha enfermado, cuando ha estado en clínicas. Y cuando se puede, se puede. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que para el ídolo sí lo justificamos. ¿Sí me hago entender? Eso no habla del corazón. Y tenemos que preguntarnos, ¿has adorado a Dios en este peregrinar de tu vida cristiana, hermano y hermana? Hermanos, los ídolos más peligrosos y sutiles son aún los dones y las responsabilidades legítimas, como la familia, el ministerio, el trabajo, la salud, el desarrollo personal. Mire, hermanos, hay personas que dicen, pastor, yo no voy a la iglesia por mi familia, porque me están demandando tiempo. Es correcto, pero te quedas durmiendo hasta la 1 de la tarde, ahí tu familia no te aprovechó. ¿Sí me hago entender? O ni siquiera pasas tiempo con la familia en esa mañana. ¿No será una excusa? Ahora, hermanos, yo nunca voy a señalarles, ni a juzgarles, ni a dejar de apreciarles como pastor, pero tengo que darles estas advertencias, porque tu corazón puede estar siendo engañado, y la tarea del pastor es velar por su alma. Familia, ministerio, trabajo, salud, el mismo desarrollo personal. Cuando se convierten en absolutos del corazón, desplazan a Dios y su adoración. También la práctica de la fe correcta, pero sin un afecto espiritual y genuino por Dios. ¿Sabe que, hermanos, hay personas que también tienen esa idolatría, más bien una egolatría? Querer mostrarse más espiritual que otros, pero no porque amen a Cristo, sino porque se volvió una moda en su corazón. Pero si el Señor va y mete la mano en esa higuera frondosa, pero carente de fruto, de nada sirve, hermanos. De nada sirve. No está malo que usted diga, sí, pastor, me siento enfermo, no puedo ir a la iglesia. Pero si haces otras actividades con esa misma enfermedad, ¿por qué no vas a ir a la iglesia? A darle gracias a Dios por la vida, por todas las bondades que te ha regalado. Dijo Richard Baxter, nada endurece más el corazón que practicar deberes santos sin comunión con Dios. Entonces, mis amados hermanos, pregúntese este año, ¿qué justificamos que antes confesábamos que estaba incorrecto? ¿Qué estamos justificando hoy que antes confesábamos que era incorrecto, no? ¿Qué descuidamos en los medios de gracia sin inquietarnos ya? Ya podemos pasar días sin orar, sin leer la Escritura, sin venir a la iglesia con una facilidad. Al principio había como que algo aquí que me punzaba, ya no. Parece que he sido entregado a un juicio, que se volvió intocable en nuestras vidas, aunque Dios lo reclame. Que se volvió intocable en usted, hermanos. Esto me lleva a acordarme, y más adelante lo vamos a tratar, de los ídolos de las naciones paganas. Dice, las naciones paganas nunca tocan los ídolos, son intocables. Pero a Dios los desplazamos constantemente. Hay cosas en usted, hermanos, que no deja de hacer, aunque esté enfermo, aunque no tenga tiempo, por lo que descuida hogar, vida de comunión de la fe con los hermanos, adoración a Dios. Eso sí lo desplaza, pero hay algo intocable. Aquí surge una tercera verdad.
por la que enseñanzas como estas deben ser repetidas en la iglesia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los cristianos somos así. Hoy podemos salir de aquí y nos diremos el uno al otro, no sentía que algo ardía en mi corazón cuando el pastor hablaba. Sí, ganas de tirarle el zapato. Pero quizás en un mes volvamos a lo mismo. ¿Sabe que esto pasa, hermanos, a la hora de ofrendar? Y recuerde que aquí no obligamos a las personas a ofrendar. El pastor lo trata igual, ofrende o no ofrende. Pero a veces nos animamos y lo hacemos y luego lo olvidamos. Y toca estarlo recordando, ¿verdad? Lo mismo pasa con esta espiritualidad. Y lo tercero es la decadencia espiritual. Esta decadencia espiritual que suele ser progresiva y silenciosa, mis amados hermanos. El problema no fue un momento, sino un proceso prolongado, oiga, y de 40 años. Y de 40 años. No fue una caída repentina, sino una práctica constante. Debemos entender la realidad de nuestra condición pecaminosa, amados. Dice Romanos 7, 14 y 15. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Se acuerda lo que hemos hablado? Tengo aquí el repuesto. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado de la doble base? De la doble esencia, mis queridos hermanos. Que a pesar de que Cristo en la cruz murió para quitarme la condena, la corrupción heredada de Adán, ahí está. Aquí está. Por eso usted y yo tenemos que ser prudentes. Por eso es que yo como pastor no mantengo llamando a las hermanas. No me reúno con ellas en solitario, a solas. Siempre todo lo hago bajo la supervisión y protección de mi esposa. Para que no terminar yo en esa larga lista de algunos pastores que han adulterado. Pero mis queridos hermanos, aunque Cristo nos quitó la condena en la muerte en la cruz, seguimos con una doble esencia ahora. Tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos la carne con sus deseos, queriendo llevarnos a tentarnos. Por eso estos temas toca estarlos repitiendo. Por eso Pablo decía, a mí no me es molesto decirles las mismas cosas, porque tenemos una tendencia olvidadiza, mis amados. Porque este cuerpo es vendido al pecado. Su cuerpo y mi cuerpo es vendido al pecado. ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Sí? Le dice la mamá a los niños, mijo, el papá va a decir que si playa o montaña, pero a mí me gusta la playa. Si vamos a la playa, les compro gafas para entrar al agua acuática y espido. Pero luego llega el papá y dice, bueno, niños, si vamos a la montaña, les voy a comprar a todos monopatín de último modelo. ¿Cuántos quieren ir a la montaña? Y todos levantan la mano y dicen, mamá, vendidos. Bueno, ese es su cuerpo y el mío, vendido al pecado. Por eso usted no puede confiarse en que puede salir de su casa abandonando los medios de gracia como la oración, la lectura de la palabra, el congregarnos, la vida de comunión, pensando que Satanás es ahí un troilo. No, nuestro cuerpo es vendido al pecado, hermanos. Entonces, la idolatría no necesita imágenes visibles. Basta con un corazón vendido al pecado, dispuesto a cambiar la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Jeremías nos habla de la fuerza de los ídolos del corazón humano. Mire lo que dice capítulo 2, verso 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha truncado su gloria por lo que no aprovecha. Lo que hemos venido diciendo, hermano. Ellos no cambiaron la espiritualidad ni la adoración, la redefinieron, la truncaron ahora por darle gloria a un ídolo. ¿Sí ven? La fuerza de un ídolo. Las naciones paganas nunca. ¿Sabe qué es sorprendente? ¿Se acuerdan de el dios Dagón que la Biblia menciona cuando los filisteos robaron el arca de Dios? ¿Sabe qué pasó? Dios entregó a la nación de Israel a una pérdida de batalla por el pecado y los entregó ante los filisteos. ¿Y qué hicieron los filisteos? Capturaron el arca. Mataron los hijos del sacerdote Elí, que Dios lo había profetizado. Como hemos visto, todo está decretado por su pecado, y capturan el arca. ¿Y dónde la llevan? La llevan como un trofeo ante su Dios representado en una estatua.
Y lo curioso es que al otro día cuando llegan, la estatua, algo material, fundido, termina arrodillado, inclinado frente al arca. ¿Sabe qué hubiera dicho una mente objetiva como tal vez la mayor somos aquí ya nosotros? No, ese Dios no, Dagón no, perdió el año. Vámonos, es con el Dios de Israel. Inclinó a nuestro Dios. ¿No sabe qué hicieron ellos? Sacaron el arca, pero siguieron entregándole su corazón a su Dios, a su ídolo, que demostró no ser más que el ídolo. O sea, ellos tenían un arraigo a sus ídolos, como ese ídolo. ¿Sí? Puedo, no sé, de pronto para ir a la iglesia ponemos tantas excusas, no hay dinero, me siento un poco indispuesto, estoy peleado con mi esposa. Pero para el ídolo, así no haya dinero, así me sienta mal, ahí salimos a rodar, a levantar, a pasear. Qué triste, ¿no? Cuando hay personas, no puedo ir a la iglesia, pastor, estoy... Y luego suben fotos en el estado en paseos. Hermano, el pastor no debe meterse en eso, pero me preocupa la condición espiritual del alma de una persona. Porque ¿a quién tratamos de engañar? Mire, hermanos, nunca vayamos a una iglesia tratando de engañar al hombre, porque cuando la iglesia se une en adoración al Dios verdadero, como pasó con Ananías y Zafira, tratan de engañar al Dios de la Biblia. Y esto no sale barato. No vayamos a una iglesia tratando de engañar, de hacer daño. Vayamos con el deseo de adorar a Dios. Y si no es el deseo, nos toca buscar otro lugar entonces. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha truncado su gloria por lo que no aprovecha. Jeremías denuncia que el pueblo cambió su gloria por lo que no aprovecha. Esa misma dinámica se repite hoy, hermanos. El corazón que fabrica ídolos invisibles y los coloca en el lugar de Dios. Cuando algo legítimo se convierte en el centro del gozo, entonces cualquier excusa sirve para descuidar la congregación, la comunión del cuerpo, la oración y la palabra de Dios. Pero para adorar ese ídolo que ha logrado en el corazón afectos innegociables, siempre hay tiempo y siempre hay disposición. Así se cumple la advertencia, hermanos. No dejamos de adorar, solo cambiamos el objeto de nuestra adoración. Recordemos el Salmo 106 y los invito a que lo puedan leer en su casa, que describe con claridad el desarrollo de la idolatría de Israel. Olvidó, ¿sí? Verso 7, lo pueden leer en su casa. No se acordaron de la muchedumbre de las misericordias de Dios que los rescató de Egipto. Antes, como dice el verso 25, murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Dios. Y luego se mezclaron, como dice el verso 35, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y finalmente el verso 36 dice que empezaron a imitar y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Hermanos, si yo no les advierto hoy, un ídolo te puede llevar a perder el matrimonio. Te puede llevar a perder el matrimonio. Te puede llevar a perder tus hijos. ¿Y qué si estás destinado para la perdición de tu alma? Todo mientras seguían avanzando como el pueblo de Dios, que publicaba sus alabanzas. El Salmo 106 nos describe cómo llegaron a la ruina. Como escribió John Owen, el pecado nunca se presenta como destrucción, sino como una pequeña concepción. Tremendo, ¿no? El pecado nunca se va a presentar como una destrucción, sino como una concesión, mis queridos hermanos. No es malo, ¿sí? No es malo, y este no es el tema de hoy, y no voy a ahondar en esto, si cuántas se debe tomar o no. Pero sabemos que no es malo tomarse una cerveza para algunas culturas. Ay, pero ya tomarte 4, 5, 6 y empiezas cada día a subirle. Y que no puedes estar feliz en una reunión si no hay algo de licor. No demuestra que hay un ídolo que se ha sentado en tu corazón y te demanda que para ser feliz lo necesitas.
Es que esto es lo que hay que mirar, hermanos. El pecado no viene como que te voy a destruir, sino como inocentes permisos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que el ídolo nos lleva a truncar la gloria de Dios por lo que no aprovecha y empezamos a justificarlo. ¿Sabe qué es lo más triste? Ver un cristiano tratando de justificar con engaños las concesiones que se está dando. Y la pregunta es ¿para qué o por qué? Quizás este mensaje, solo Dios sabe si vamos a pasar al otro año, si no viene este año por nuestras almas. Pero mis hermanos, yo tengo que prepararlos y advertirlos. Qué triste resulta caminar en medio del pueblo de Dios mientras se descuida la oración personal, reemplazar la adoración pública y familiar con facilidad, convertir la comunión en mera asistencia, tratar la disciplina espiritual como algo opcional. Hermanos, el corazón no se enfría de repente. El enfriamiento llega poco a poco cuando dejamos de velar en los medios de gracia. Por eso el Señor Jesús en Mateo 26:41 dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y se deja contaminar, hermanos, por las distracciones y concesiones frente al pecado. Como dijo 2 de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Este hombre Demas, quien dejó de velar y de orar, quien caminó con el apóstol Pablo, quien vio las maravillas de Dios junto a este gran apóstol, amó más al mundo porque dejó de velar. ¿Te has preguntado en qué estado está tu corazón? ¿Qué es lo que tú más amas? Hermanos, si Dios te preguntara, como le preguntó a Abraham, dame tu trabajo, que ese trabajo está descuidando a tu esposo y a tus hijos, ¿qué responderías? No, lo justificamos. ¿Qué es lo que te está quitando el amor por tu esposo o tu esposa? El tiempo que ellos merecen, tus hijos. ¿Qué es lo que te ha robado la comunión con el cuerpo de Cristo? Porque decimos amar a Dios, pero amamos a Dios amando su cuerpo. Pasamos al lado de Dios pasando al lado de su cuerpo. ¿Qué es lo que lo impide, hermanos? Que para otros ídolos no lo impide. La contaminación espiritual no siempre es visible, hermanos, pero poco a poco apaga el amor por el Señor. Como lo exhorta Hebreos capítulo 3, versos 12 y 13, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Miremos ese corazón, hermano, que no haya en nosotros un corazón que se esté desviando. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, pero esto se hace en la iglesia y si no valoramos el venir a la iglesia, hermanos, debemos exhortarnos para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y esta contaminación, presten atención que ya estamos terminando, se disimula con desánimo. Una vez dijo alguien, estábamos en una reunión de diferentes iglesias y preguntamos por una persona y dijo, no, que está desanimado, pero yo lo que fui y lo vi en la casa tomándose una cerveza y poniendo música con afectos y sentimientos por las cosas del mundo. Y yo lo que le dije, no, varón, usted no está desanimado, usted lo que está es contaminado. Serio, hermanos, cuando dejamos de velar, empezamos a contaminarnos. Y muchas veces esto se disfraza de un desánimo. Y miremos cómo Santiago, en la Escritura, no valida la pasividad espiritual ni el desánimo como una excusa. Más bien llama a la limpieza, a la humillación y a la acción espiritual. Porque ¿sabe qué es lo triste, hermanos? Que estamos desanimados para venir a la iglesia, pero no para hacer cosas que no le agradan a Dios muchas veces. No tenemos el mismo ímpetu. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versos del 4 al 8. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu
que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Porque el desánimo viene es por un corazón no purificado, mis amados hermanos. Un corazón contaminado. Es posible, hermanos, que mientras escuchamos estas verdades, algo se remueva en su corazón. Quizás para bien, quizás para decir, lo siento, Dios, perdóname, Señor. O quizás para apedrearme, como hicieron con Pablo, ¿verdad? Porque cuando los ídolos son tocados, rara vez el corazón responde con silencio. Muchas veces responde con resistencia. Esto no es nuevo. Vemos el ejemplo en Éfeso, cuando el Evangelio confrontó los afectos desordenados de los ciudadanos. La multitud se enfureció y gritó con fuerza. Más adelante, en otro caso, vemos que sacaron al apóstol y lo apedrearon, porque estaban tocando a su ídolo Diana de los Efesios. Hermanos, una característica de lo que tienes un ídolo es que lo empiezas a justificar. Quizás está diciendo, no, está exagerando. Eso como no sabe lo que está el trabajo duro. Eso como no sabe lo que es. Si no es un ídolo, ¿para qué lo justificas? Déjelo que se defienda solo. Miremos la palabra de Dios. Cuando Pablo denunció la idolatría, no lo hizo porque odiara a la gente, sino porque amaba la verdad más que su propia reputación. Y yo como pastor, querido hermano, debo decirlo con temor y con amor. No proclamo estas cosas para agradar los corazones, sino para ser fiel a la palabra de Dios. Por eso, como dice 2 de Corintios, capítulo 11, versos del 1 al 3, me gustaría que fueran pacientes conmigo. Le decía Pablo a los de Corintios. Incluso cuando digo tonterías, sí, ténganme en paciencia, porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, hermanos. Usted y yo estamos comprometidos para casarnos con Cristo, hermanos. Somos la esposa de Cristo. Y por eso esta palabra, hermanos, los llevo, es a que no terminemos como Israel, adulterando y prostituyéndonos con los ídolos del corazón. Cristo, y quiero presentarlos ante Él puros como una virgen. Pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar en sus pensamientos. Dice la Valera, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados y se aparten de la aptitud sincera y pura hacia Cristo. Mi deseo en esta enseñanza, hermanos, no es condenarles, tampoco entristecerles, porque como le decía Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 2, porque si yo les causo tristeza a ustedes, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo le causé tristeza? Mi deseo nunca es entristecerlos ni enojarlos conmigo, sino presentarlos a Cristo como una esposa pura, fiel y leal. Más bien mi deseo es mostrarles el camino del que se han desviado y mostrárselos con la verdad de la palabra. Esa verdad que como espada hiere para sanar, confronta para restaurar y cuestiona para traer de vuelta al Señor. Ruego a Dios, mis amados, que si algo de esto les incomoda, puedan ver detrás de esto una misericordia divina, volviéndolos al camino, llamándonos a examinarnos. Esta mañana, en la madrugada, me levanté y pensaba en este tema y yo fui el primero, porque ustedes no sabían el tema, que le dije, Señor, perdóname las veces que he caminado este año y en mi vida cristiana con algún ídolo debajo del bolsillo. Porque el que dice que no peca sea Dios mentiroso, hermanos. Todos necesitamos venir al trono de la gracia y rogar por el oportuno socorro. Hermanos, mi deseo es que así como Gedeón fue llamado a destruir los ídolos, pidamos al Señor que nos transforme en enemigos de toda idolatría y en adoradores genuinos de Cristo. Leamos esa historia de Gedeón en Jueces 6, versos 24 y 26, dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Orfa de los abieseritas.
Aconteció que la misma noche dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrificó en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. ¿Sí saben que después los pobladores se enteraron y querían matarlo? Y dijo el padre de él, Amós, dijo, el que contienda por Baal, que muera. Era un hombre que tenía hasta su gente armada. El que contienda con él, que muera. Si Baal es Dios, que contienda él mismo y defienda su causa, hermanos. No quiera usted matarme, hermanos. Deje que ese ídolo se defienda a sí mismo frente a la bendita palabra de Dios, que es la que nos santifica, que es la que derriba esos ídolos, para que podamos, como Pablo, decir al final de nuestra vida, en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que al abrir los ojos en la eternidad, mis queridos hermanos, podamos ver al Señor cara a cara, decirnos, como dice Mateo 25, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En lugar de que nos diga, como dice Mateo 7:23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mis amados hermanos, el peor estado no es haber fallado este año. El peor estado no es que usted diga, perdóneme, pastor, si me enloqué detrás de mis ídolos. Me llevaron a abandonar mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi congregación, mis valores. No, el peor estado es terminarlo sin arrepentimiento. Cristo no murió por creyentes impecables, sino por peregrinos necesitados de una gracia diaria. Porque esa es la verdadera vida cristiana, una vida de constante arrepentimiento y fe. Y al cerrar este año, hermanos, no prometamos más cosas a Dios. Más bien volvamos a Él y recordemos nuestra vida alrededor de los medios de gracia. Reordenemos nuestra vida alrededor de los medios de gracia. Y caminemos no solo con el pueblo de Dios, sino adorando al verdadero Dios del pacto. Amén. Vamos a orar.